Cristina López Barrios, bienvenida a Atrapalibros, un placer tenerte con nosotros. Encantada de estar con vosotros. Oye, Cristina, 8º título, La tierra bajo tus pies, premio Azorín, enhorabuena. Muchísimas gracias. La verdad es que ha sido una alegría muy grande el premio Azorín. Oye, ¿cómo nace esta historia? ¿Cuál fue el germen? Yo creo que tiene algo que ver con Luis Cernuda, por ejemplo. Sí, efectivamente, con un sevillano. Pues mira, a mí me gusta muchísimo Luis Cernuda desde que era muy joven y estaba buscando información sobre él, vídeos para verle, ¿no? en un descanso de trabajo. Y apareció uno de esos vídeos en los que cuenta su paso por las misiones pedagógicas. A raíz de ahí yo recordaba muy poco sobre las misiones, me entró curiosidad, busqué de misiones pedagógicas y aparecieron las fotografías que hicieron durante las sesiones de cine, ¿no? La gente de campo viendo por primera vez una sesión de cine, ¿no? y me fascinó esa cara de sorpresa, de maravilla, ¿no? de los campesinos, y dije, qué historia hay aquí tan bonita, ¿no? Así que ahí empezó todo. Esta historia, la protagonista es Katy, ¿no? Una chica de 23 años, perteneciente a una familia acomodada, ¿no? Burguesa, que va a conocer otro estilo de vida dentro de las misiones pedagógicas gracias a una amiga, a Rosa. Sí, efectivamente, esta novela es la peripecia vital, ¿no? de Katy Escalo. Es una joven de 20 y pocos años, de una familia poco convencional también, porque el padre es marino mercante, la madre es una sufragista, crítica teatral, y ella vive este Madrid, ¿no? Un poco de la Belle Époque, que pertenece a esta burguesía culta, ¿no? Y ella es pintora, figurinista, escenógrafa. Es esta mujer, digamos, ¿no? Que representa como este Madrid, ¿no? Que se abría camino, ¿no? Hacia la modernidad, sobre todo desde el punto de vista de la mujer, y que se encuentra con una amiga de la infancia a raíz de la muerte de la madre y se embarca en una de las muchas misiones que llevaron a cabo en el verano del año 35. Llega a un pueblo que en realidad tampoco estaba a mucha distancia de la capital, pero que parecía que distaban siglos casi, ¿no? Desde España de las ciudades, ¿no? al mundo rural. Y allí ella va a conocer, como dices, otra forma de vida, ¿no? Se va a hospedar en casa de los Salazar, que es una familia campesina. Conocerá a Paciana Salazar, con lo cual ella es una mujer que representa la vida dura del campo, viuda, que solo le queda un hijo, ¿no? Que depende un poco de que coman o no coman, de cómo vaya la cosecha de alguna manera, ¿no? Es la diferencia entre la miseria y en poder sobrevivir un año, ¿no? Conocerá a su hermano también, a Jeremías Salazar, con el que va a vivir una historia de amor, ¿no? Muy potente, porque es una historia de amor que a priori parece imposible. Es un poco como La Bella y la Bestia, ¿no? Ella pertenece al mundo de la ciudad, muy culta, y él es un hombre además que vive en el bosque, ¿no? Y luego también va a vivir esta historia de venganza, de odio, porque hay un reflejo también bueno, pues de la España rural con claroscuros, ¿no? Y entre ellos estaba pues estas rencillas, estas venganzas que había entre familias, que a lo mejor esa enemistad venía de antepasados que muchas veces ya casi ni recordaban, o por una linde o por algo que había pasado entre ellos y que se transmitía como el apellido, ¿no? Como la tierra, de generación en generación, ¿no? Entonces, bueno, pues es el descubrimiento de otra forma de vida y muy en contacto además con la naturaleza. Y para el personaje de Katy te has basado en la figura de Victorina Durán, y para el de Jeremías en Julio Romero de Torres, ¿no? Bueno, para la el inspiración. Sí, para el de Katy descubro, documentándome, la biografía de Victorina Durán, escrita por ella, además, que en unas publicaciones de la Residencia de Estudiantes, y me parece una mujer fascinante, ¿no? Porque vivió toda esta época que te contaba antes, ¿no? Y pertenecía a este grupo de mujeres que comenzaban a abrirse camino, ¿no? Y a luchar por la incorporación de la mujer a la vida pública. Ella ya era pintora, figurinista, escenógrafa, estudia en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, que luego también hago que Katy también estudie allí, ¿no? Y es una mujer, digamos, bastante adelantada a su tiempo. Y Julio de Romero de Torres, ¿no? es el amante que ella tiene en Madrid, que se llama Edmundo, que es un pintor también que pinta desnudos, ¿no? y que es guapísimo, un hombre como muy despistado y muy guapo, que era como Victorina Durán, que conocía, era amiga de Julio Romero de Torres porque era profesor de la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Entonces
lo pintaba como un hombre que llegaba con una capa española, un sombrero de ala ancha, así como unos galgos, y que las mujeres caían rendidas a sus pies, ¿no? Entonces, contaba también la historia de un diván con unos almohadones enormes donde escondía a las amantes. Entonces era tan novelesco que dije, bueno, yo esto lo tengo que utilizar, ¿no? Y Jeremías, fíjate, Jeremías es, como te decía antes, un hombre que casi parece un poco como de La Bella y la Bestia, es como el buen salvaje, es este hombre que vive en la naturaleza y en un estado, digamos, como un poco primitivo, casi como adánico, ¿no? Y representa todo lo opuesto a Katy, es este amor imposible y es una historia de acercamiento también Porque de un encuentran mundo a un otro. nexo, ¿no? Claro, Un claro, entendimiento entre ambos. efectivamente. ¿No? Esta es una novela que todo el rato, las misiones lo que trataron de hacer sobre todo también era el acercamiento entre el mundo de la ciudad y el mundo del campo, el abismo que había, sobre todo cultural y desde el punto de vista de la educación, porque el analfabetismo que había en la España rural era enorme. Ellos querían llevar la educación y querían llevar la cultura y el ocio a esta gente que estaba todo el día trabajando y que también tenía el derecho, ¿no? Ya no derecho, sino el decir, el disfrutar lo que es el divertimento, ¿no? El disfrute de las emociones que proporciona pues, una carcajada viendo una película de Charlotte en el cine o el estremecerte escuchando música, es decir, ese alimento para el espíritu de alguna manera, ¿no? Que también te nutre, que no solamente es la comida, como el medio pan y un libro que decía Lorca, ¿no? Entonces, estas dos extremos, ¿no? El campo y la ciudad está también en esta historia de amor, ¿no? Una mujer de campo. Claro. Y dices también que estabas hablando de las misiones pedagógicas, Sí. perdona que te interrumpa, No, que fue un proyecto maravilloso pero poco entendido, ¿no? Porque ya en 1935 le habían recortado el presupuesto, sí. No le veían utilidad, además eran criticadas tanto por el lado más conservador como el más progresista. Sí, sí, efectivamente, ¿no? Más que nada, fíjate, porque buscaban una utilidad, entonces el buscar una utilidad en algo espiritual, en los bienes espirituales, digamos, es difícil, ¿no? La utilidad, ¿cómo puedes medir la utilidad de lo que te decía antes, de una risa, ¿no? De un estremecimiento al escuchar la música, ¿no? Preguntaban mucho precisamente la utilidad de las misiones y Cossío, Manuel Bartolomé Cossío, que es un personaje de la novela, sí, él decía que a él le bastaba con esa sorpresa, ese agradecimiento, esa sensación de que la gente del campo pensaba que por primera vez la gente de la ciudad se acordaba de ellos y no era solamente para pedirles contribuciones o pedirles el voto, sino cuando les preguntaban ¿a qué habéis venido? Decía, venimos a divertirnos con vosotros, venimos a compartir y a enseñaros cómo nos divertimos en la ciudad y a ver cómo, ¿no? Vuestra escultura, con vuestro folclore, cómo os divertís aquí, ¿no? Entonces les extrañaba muchísimo. Hay frases en el libro que seguro que los lectores irán subrayando. La política se lo está comiendo todo y deja mucho odio. ¿La cultura es el instrumento o puede ser el instrumento necesario para la transformación en ese sentido? Pues fíjate, yo creo que primero la cultura te da una perspectiva, ¿no? Que te permite de alguna manera también el pensar por ti mismo, ¿no? Porque yo creo que la cultura tiene no solamente esta parte que puede ser más emocional, ¿no? Como decíamos, una risa, un estremecimiento, sino que muchas veces es una reflexión, te hace reflexionar sobre uno mismo, sobre la sociedad, sobre el mundo que vives, ¿no? Y esa reflexión te hace tener una opinión diferente, ¿no? Entonces yo creo que que la gente pueda tener la libertad, ¿no? de pensar y de tener una opinión hace que de alguna manera no pueda ser tan manipulable, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Y yo creo que también cuanto más tenemos una opinión, ¿no? Y cuanto, para mí la cultura, y sobre todo entendida como eran las misiones, lo que trata es del acercamiento al otro, y el hecho de conocer al otro hace que seas menos intolerante. Cuando tú conoces, ¿no? Y desde ese ámbito de compartir la cultura en una representación teatral, en el cine, ¿no? Ese hermanamiento, porque cuando tú te ríes con alguien, se crea, ¿no? Como ¿cómo te diría? Es como una energía, ¿no? Que hace como que te sientas como más unido al otro, ¿no? Entonces yo creo que era el respeto sobre todo, es decir,
puede haber una pluralidad, cada uno puede pensar diferente, tener su opinión y tú puedes respetar, ¿no? Que cada uno piense como quiera, ¿no? Y para mí esto, la cultura y la educación es la base. Son los dos cimientos en los que una sociedad puede acentuar que los ciudadanos piensen por sí mismos, y en este pensar por sí mismos yo creo que hace también que comprendas lo que es para mí la verdadera libertad, que es yo puedo pensar lo que quiera y mi libertad termina donde empieza la del otro, es decir, respeto al otro, ¿no? Y aparte yo creo que una verdadera sociedad democrática es donde existe la pluralidad, ¿no? Que no todos vamos a pensar igual, ¿no? Y todo esto, la educación, o sea, para mí el pilar es la educación y la cultura. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera mantenido en el tiempo estas misiones pedagógicas? Bueno, pues fíjate, si se hubieran mantenido las misiones y todo lo que se había conseguido en ese momento, ¿no? Porque era el principio de la modernización de España, las mujeres acabábamos de conseguir el voto, ¿no? Y en muchos aspectos se iba a producir una modernización, ¿no? Poco a poco, a todos los niveles, ¿no? De la sociedad, a todos los sectores. Era un cambio, ¿no? Que, claro, trajo lo que trajo. Es decir, desde el punto de vista ideológico llegó un momento en que era, y social, ¿no? Fue insostenible, bueno, y pasó lo que pasó, ¿no? Pero yo creo que hubiéramos llegado al momento actual, ¿sabes? Muchísimo antes, porque ya estábamos en camino, ¿no? Entonces la guerra civil, ¿no? La dictadura que vino después fue como un paréntesis, fue un parón en todo ese proceso, ¿no? de cambio, de la modernización de España, que no era fácil, ¿no? Pero era el principio. Y para ir terminando, Cristina, ¿qué es lo que te ha aportado este libro? Porque supongo que cada libro, cada obra deja un pozo en el autor. Sí, pues fíjate, el descubrimiento de una parte de la historia de nuestro país que yo desconocía bastante y yo creo que merece la pena rescatarlo, ¿no? Precisamente el conocer la figura de Manuel Bartolomé Cosío, que fue un gran pedagogo cuando en España la pedagogía, ¿no? Era absolutamente desconocida y que apostaban por esa regeneración de España a través de la educación. Ellos ya apostaban por el maestro rural, por una enseñanza primaria obligatoria y una apuesta por la importancia que tiene la cultura para los seres humanos, ¿no? De esos bienes espirituales. Entonces, el conocer esta figura de Cosío, que además, fíjate, él escribió también un libro de arte sobre el Greco, cuando era muy desconocido en España, ¿no? A mí me pareció uno de estos hombres, ¿no? que merece la pena que se rescate su memoria, ¿no? De todo lo que hizo por España y lo que representó, al igual que el espíritu de las misiones pedagógicas, ¿no? Que se recoja también testimonios, ¿no? de los misioneros, como fueron Alejandro Casona, ¿no? O Rafael Dieste, ¿no? Que palabras que te dicen, mira, después de haber ido a las misiones, decían no se podía ser ni un marrullero en política ni un pedante en el arte. Eso te dice un poco del espíritu, de lo que vivían allí, ¿no? Entonces yo creo que merece la pena. A veces es necesario mirar un poco atrás y aprender de lo que nos ha ocurrido para que no vuelva a suceder. Esto sí es lo último, porque te iba a preguntar por próximos proyectos y lo que te ha aportado, ¿no? Que ya me has contestado. Pero tú has dicho, normalmente cuando termino hay un periodo de duelo en el que me quedo como vacía, pero esta novela ha sido el detonante de otra y es la primera vez que me ocurre esto. Sí, es cierto. Es una novela que de ahí he salido como un hilo, digamos, y he empezado ya a escribirla y a documentarme sobre una nueva novela, ¿no? Es verdad que ha sido como una novela que me ha despertado como muchos proyectos, ¿no? Ahí la creatividad está como a flor de piel ahora. Otras veces, ya te digo, me quedo en duelo y me quedo como vacía, pero esta vez no. Así que ha sido un proyecto que me ha llenado mucho en todos los sentidos. Pues nosotros nos alegramos y muchísimas gracias por tu tiempo, Cristina, un placer. Gracias a ti.